Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí para enseñar el tema que hemos estado tratando en esta última serie acerca del entendimiento. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de seguir compartiendo su palabra. Gracias a Dios por este día en el que seguramente muchos de ustedes ya tuvieron sus actividades de trabajo. Y bueno, no se diga más, démosle entrada a este hermoso tema que estamos tocando, que es acerca de las clases del entendimiento. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos ayude, para que tome en sus manos nuestras necesidades y podamos estar atentos, tranquilos, eh, dedicados a escuchar y a estudiar un poco de la palabra de Dios. Así que acompáñenme a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche porque podemos presentarnos delante de ti y buscar tu rostro. Gracias porque tu palabra dice que tú eres el que pone el querer como el hacer. Gracias por tu hermosa presencia que nos acompaña hoy. Te pedimos que el día de hoy tú nos hables. Habla nuestro corazón, nos ponemos en tus manos, rogamos Señor que tú nos hables, que tú abras nuestro entendimiento para conocer acerca de ti, de tu voluntad para nuestra vida y para que tú puedas, Señor, ministrarnos. En el nombre de Jesús estamos humillados, pidiendo, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que tú hagas tu voluntad en esta tarde. Nos sometemos a ti, pedimos que tomes, Señor, en tus manos las necesidades de cada uno de nosotros y que mientras nosotros estamos recibiendo tu palabra, tú puedas ministrarnos, tú puedas traer paz al alma angustiada, tú puedas traer salud al cuerpo enfermo, adolorido, y tú puedas traer, Señor, esa convicción de que no estamos solos, de que tú estás actuando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y pedimos, Señor, esa unción magisterial para que nos habilites en esta tarde, noche, para compartir tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, eh, vamos a recapitular muy rápido acerca de lo que estuvimos compartiendo en la clase pasada. Estuvimos hablando acerca del entendimiento. Hicimos por ahí un gráfico acerca de las 7 distintas como facetas o etapas del entendimiento según la Biblia. Desde el concepto bíblico hablamos de lo que, cómo inicia el entendimiento. Al final me gustó un título que mencionamos ahí durante la enseñanza, que es cómo es el ciclo perfecto del entendimiento. En 7 facetas diferentes, lo mencionamos. Si usted no tuvo la oportunidad de poder escuchar esta enseñanza, ahí en nuestro canal de YouTube y en esta página de Facebook, ahí está el video del jueves pasado, en donde pudimos explicar todo esto. Hoy vamos a entrar y tratar de ocupar de la forma más oportuna el tiempo, porque no queremos que se nos vaya a otro día, sino hoy queremos hablar acerca de las distintas clases de entendimiento que menciona la Biblia, es decir, cómo adquirimos entendimiento según la Biblia. Y vamos a, si el tiempo nos lo permite, vamos también a hablar acerca de quiénes son los faltos de entendimiento. ¿Quién dice la Biblia que son aquellos que son faltos de entendimiento? Regularmente está asociado la falta de entendimiento a las actitudes. Si yo tengo ciertas actitudes, esto es igual a que no tengo entendimiento. Eso lo vamos a ver en la última parte de esta enseñanza, pero el día de hoy vamos a tener la explicación de cuáles son las distintas clases de entendimiento. O sea, es más, me gustaría cambiarle ahí ese título.
¿Cómo es que adquirimos entendimiento? ¿Cómo se recibe el entendimiento? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las rutas, las formas para adquirir el entendimiento? Y así que vamos a entrar de lleno, vamos a compartir la primera. Dice la palabra del Señor, esto es un poco de contexto, así que vamos a ponerle contexto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Aquí está hablando el rey Salomón. Y vean lo interesante, entonces, desde el punto de vista bíblico, nosotros necesitamos el entendimiento que viene del Señor. Si ustedes recordarán, aquí dice un corazón con entendimiento. Hubo una palabra de la enseñanza pasada que concluimos que es una palabra hebrea que se llama lev, que se traduce como corazón, pero también se traduce en algunas ocasiones como entendimiento. Y hablábamos eso, un corazón entendido. Entonces, necesitamos el entendimiento que da el Señor, el entendimiento bíblico para juzgar al pueblo. Mire, si usted quiere juzgar a la gente del mundo, juzgue a la gente del mundo. Usted haga lo que usted crea correcto, pero aquí lo importante es, yo para juzgar, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo para Dios, no lo puedo hacer con base en mi experiencia. No lo puedo hacer con base en lo que yo he visto. Es que yo vi la película de Noé y ahí se veía que Noé era duro, era tremendo. Pero al final se le movió el corazón. No, o sea, no podemos juzgar con base en el entendimiento o conocimiento que hemos adquirido a través de otros medios. El entendimiento que da el Señor, ese es el que sirve para juzgar y discernir entre el bien y el mal. Y ahorita vamos a ver entonces cómo adquirimos ese entendimiento, porque no es un entendimiento que nosotros construimos con base en la inteligencia y en el razonamiento humano, sino es un entendimiento que proviene del Señor y que lleva un camino. Es importante entonces para que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo y podamos, fíjense que aquí la palabra dice juzgar a tu pueblo, pero juzgar a tu pueblo no era que Salomón se sentaba en su trono y decía, ay, miren ese hermano cómo va vestido, ¿qué le pasa? No, Salomón era rey, pero también era un juez. A él le traían los casos más difíciles y él juzgaba quién estaba bien y quién estaba mal. A ese tipo de juicio se refiere. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener buen juicio desde el concepto bíblico, lo que necesitamos es entendimiento. Y mire este otro versículo, es muy revelador. Dice la palabra del Señor, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Con esto vamos a entrar de lleno a la primer forma de entendimiento, pero se da cuenta de dónde viene, o sea, hay una clase de entendimiento que viene del Señor. Hay una clase de entendimiento que es el que Él da a través de su espíritu. El soplo, acuérdese que soplo es neshama, es aliento. Y es lo que el Señor pone en el ser humano o en sus hijos para que sus hijos sean hombres y mujeres con inteligencia, pero no con una inteligencia banal que se adquiere en el mundo con la experiencia. Mire, por ejemplo, hay ladrones más inteligentes. Dijo alguien, no recuerdo quién fue, me parece que fue un presidente inglés, el que dijo que la educación eleva o potencializa la capacidad de las personas. Un ladrón ignorante se puede robarle la cartera a alguien más, pero un ladrón educado puede robar un banco. O sea, hay una diferencia cuando nosotros adquirimos cierto nivel de inteligencia, de educación, de entendimiento. Por lo tanto,
para comprender las cosas espirituales. ¿Se acuerda que hace tiempo hablábamos acerca de la voluntad de Dios? Bueno, para comprender la voluntad de Dios necesitamos el entendimiento, pero no el entendimiento humano, porque el humano tiene un límite. ¿Sabe qué hacemos con el entendimiento humano? Ese, el que es producto de el estudio, de la educación, que cuando llega el momento en que Dios hace algo y nosotros no tenemos la menor idea, el entendimiento humano es el que dice, pues Dios sabe, ¿verdad? Pues Dios sabrá, Dios sabe lo que hace. Y utilizamos ya muletillas como pues Dios tiene sus tiempos. O sea, lo que estamos diciendo es que no entendemos absolutamente nada. Y no quiero decir que estemos mal por no entender, sino hoy la enseñanza es cómo adquirimos ese entendimiento que viene del cielo, que nos ayuda a comprender. Fíjese nada más, la diferencia de Saúl, un rey de Israel, el primer rey de Israel, cuando él se perdió en su rebeldía, él quiso ir a buscar el consejo del profeta que ya había fallecido, Samuel, a través de una adivina, una pitonisa, dice algunas versiones, sabiendo lo que el mismo Samuel le había enseñado, que ese no era el camino. Pero él lo hizo de esa forma, en su rebeldía, en su pecado, hizo las cosas como se le vinieron a la mente. Así lo entendió y así lo quiso hacer. Y lo que quiero aclarar o comparar es ahora con el rey David. Dice el Salmo 119, bueno me fue haber sido humillado para que comprendiera las maravillas de tu ley. ¿Se da cuenta la clase de entendimiento? Uno, el otro rey, decía, pues ya todo está mal, pues a ver, vamos a ver qué resulta. Y el otro, en medio de su humillación, estaba reconociendo que en su entendimiento, que Dios permite ciertas etapas en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Entonces, partiendo de este versículo, tenemos la primer forma de entendimiento y es entendimiento por el Espíritu. Es muy similar al texto anterior. Nehemías 9:20, en la Nueva Versión Internacional, dice, con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Ese es el que leímos hace un segundo. Ahí lo copiamos. Bueno, entonces tenemos Nehemías 9:20. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. Y como leímos en Job 32, el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Entonces tenemos que este es el entendimiento que proviene del cielo, que proviene del Señor. Este es el entendimiento base. Si yo no tengo esta clase de entendimiento, las cosas de Dios me serán muy difíciles entenderlas. Siempre las entenderé desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del razonamiento lógico, que no precisamente es malo, pero no es el que está de acuerdo a los parámetros de Dios. Por lo tanto, el entendimiento, el primer entendimiento que estamos viendo es el entendimiento que Dios da a través de su Espíritu. ¿Y cómo lo hace? Recuerda cuando al Señor Jesús le preguntaron y él dijo, ¿quién de vosotros, siendo malo, si uno de sus hijos les pide un pan, le darán una piedra? O si les pide un pescado, le darán una serpiente. Bueno, ninguno de ustedes, ¿verdad? Bueno, así también nuestro Padre Celestial les dará de su espíritu a quien se lo pida. Entonces, esta clase de entendimiento viene por buscar a Dios. Yo busco al Señor, yo le pido que me dé de su buen espíritu, que me dé entendimiento, y ahí es en donde el Señor me da un corazón entendido. Bueno, ese es el primero. Vamos al segundo. Y este segundo es el entendimiento por conocimiento. Jeremías 9:23, así dice el Señor,
No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si alguien se puede gloriar en algo, es de que le entiende y le conoce. El conocimiento, pero recuerde que vimos la enseñanza pasada, la clase pasada, que no estamos hablando de un conocimiento como que usted estudie la historia, yo estudie las matemáticas y ya adquirí conocimiento. No es esa clase de conocimiento. Vimos que es un conocimiento de entender, un conocimiento de acercarse, un conocimiento, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo, ¿no? Hablamos de ese nivel de conocimiento, aquel que conoce que el Señor es Dios, aquel que conoce que el Dios de la Biblia es el Señor, entonces va adquiriendo un entendimiento. Dijimos primero, entendimiento por el Espíritu. El Señor lo da a través del soplo de su Espíritu Santo. Pero luego viene el entendimiento por conocimiento. Entre más yo conozco al Señor, lo conozco a través de su palabra, como lo estamos haciendo ahora. Lo conozco a través de la oración. Lo conozco a través de las experiencias. Lo conozco a través de las obras que Él hace en mi vida. Lo conozco a través de su voz, de cuando Él me habla en un rema, me habla hasta en medio de mis sueños, me habla en algún lugar. Todo de acuerdo a su palabra, yo voy conociendo al Señor y voy adquiriendo entendimiento. Bueno, vamos a ver el siguiente. Entendimiento por el oído, por escuchar. Fíjese, Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Es el primer versículo que habíamos visto como contexto. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es que la palabra entendimiento es una de las que vimos. Todo lo que vamos a ver hoy tiene base en las palabras hebreas que vimos la clase pasada. Así que si no tiene la enseñanza pasada, búsquela y escúchela para tener un mejor contexto. Entonces, aquí el Señor dice que necesitamos el entendimiento. Esta clase de entendimiento es el entendimiento Shama, que viene por poner atención, por escuchar, por oír, por estar atento y obedecer. Fíjese, vimos la otra vez un versículo, ¿cuál era? No recuerdo, en donde, sí, en la enseñanza acerca de la voluntad de Dios, el Señor Jesús le dice a los que le escuchaban, a ver, díganme quién de los dos hizo la voluntad de Dios. El padre le dice a uno de sus hijos, hijo, quiero que vayas y hagas esto. El hijo respondió, sí, padre, yo lo haré, y nunca lo hizo. Y al segundo, el padre le dijo, el padre le dijo a su hijo, hijo, quiero que vayas y hagas esto. Y el hijo, el segundo, le respondió, no quiero hacerlo. Pero dice la Biblia que después arrepentido fue y lo hizo. Y el Señor Jesús preguntó, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que oyó y no obedeció, o el que oyó y entendió la voluntad de su Padre? Fue el segundo. Entonces, es el entendimiento por el oído, por escuchar. Fíjese, Samuel, que estaba creciendo en el templo junto al sacerdote Elí, él sí escuchaba la voz de Dios cuando el sacerdote Elí se dio cuenta que él ya no escuchaba la voz de Dios y que Dios le estaba hablando a un niño, a Samuel. Por lo tanto, el que no escucha no puede entender. Si yo no escucho a Dios, yo no puedo entender. Si yo no escucho, por ejemplo, si yo no escucho a Dios a través de su palabra y de su palabra hablada, es decir, predicada, enseñada, si yo no lo escucho, no voy a entender.
no voy a adquirir entendimiento. Por lo tanto, un entendimiento viene por el escuchar. Entonces ya vimos por el espíritu. El segundo, eh, el segundo por ¿cómo? Por conocimiento. Es que estaba esperando que mi esposa lo dijera espontáneamente y no lo dijo. Entonces, el primero lo vimos por entendimiento, el entendimiento por el Espíritu de Dios. Dios lo da a quien se lo pide. El segundo, por conocimiento, porque yo voy conociendo a Dios, voy conociendo sus obras, voy conociendo su grandeza. Y este tercero ya está más aterrizándose a no a lo terrenal, quisiera decir, pero sí a lo práctico. Ya va bajando de lo espiritual, que el Señor me hable directamente, que yo lo conozca en la intimidad. Ya está bajando de esa parte espiritual y ahora ya está entrando en la practicidad por poner atención, por escuchar. Aquí todavía está lo espiritual, porque a veces el Señor me habla a mí. El Señor me habla y me da alguna palabra a través de un hermano, a través de una profecía, me habla directamente a mí a través de su palabra, a través de una predicación, y el entendimiento que se deriva por escuchar la palabra de Dios es el entendimiento Shama. Bueno, vamos adelante. Entendimiento por visión. Fíjese cómo dice este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Entonces, no estamos hablando de una visión simple, ¿no? Así como la misión y la visión de una organización. No, fíjense cómo dice el versículo, que persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento, el profeta Zacarías, el profeta Zacarías tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Estamos hablando entonces veámoslo desde los dos ángulos. El profeta tenía el don de la visión, que es en el Antiguo Testamento recibían esta facultad, no todos los profetas, pero eran profetas y videntes. Pero también hablamos de los que pueden alcanzar a ver los planes de Dios. Es decir, fíjese, a mí me llama la atención cómo Dios sabe que todas las personas entendemos de diferente forma. Y ahorita estamos viendo distintas formas. Me llama a mí muchísimo la atención, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que cuando Dios le habla a José, el esposo de María, le habla solo 4 veces. El Señor directamente le habla 4 veces a José, pero solo le habla a través de sueños. Nunca le habla a través del oído, no le habla por el espíritu, sino le habla a través de sueños. Solo así le hablaba el Señor a José. ¿Por qué? No lo sé, pero es interesante verlo de esa forma. Entonces, entendemos que Dios habla de distintas formas a su pueblo. Aquí lo interesante es entonces que hay entendimiento por medio de la visión de Dios. Dios me da una visión. Dios me da una visión espiritual, porque dice, no lo podemos negar. Joel capítulo 2 dice que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne y los jóvenes verían visiones. O sea, habría sueños y visiones. Claro que el Señor da visiones. A quien Él quiere le da visiones. Pero también estamos hablando de la visión en el Señor, de que la gente pueda tener visión en Dios, pueda no tanto visualizar, pero sí una visión es un punto hacia donde yo me dirijo, es donde pongo mi mirada, ahí me voy a dirigir. Y las personas que no tienen una visión en el Señor carecen de entendimiento. Porque dice el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de visión, por falta de entendimiento,
por falta de conocimiento. Hay varias traducciones de esa palabra, pero una es por falta de visión. Entonces, si yo no tengo visión, si yo no sé hacia dónde me dirijo en el camino de Dios, soy falto de entendimiento. Y ese entendimiento, como aquí dice la palabra, el Señor me ayuda a buscar a Dios. Cuando yo tengo entendimiento, eso me ayuda a buscar del Señor. Cuando yo tengo entendimiento de la visión de Dios. Cuando yo no entiendo, cuando yo no sé a dónde voy. Mire, ¿qué fue lo que sucedió con aquel joven que se acercó y que el Señor le dijo, sígueme? No a todos, a muchos les llegaba a hacer preguntas, muchos se acercaban con el Señor a hacerle preguntas, pero a este muchacho el Señor le dijo, sígueme, le dio la oportunidad, como a muchos de los que seguramente en algún momento nos podrán escuchar o en algún momento usted les llega a compartir. Como a muchos de ellos, el Señor les abre la puerta y les dice, sígueme. Pero este muchacho consideró todo lo que tenía y no se vio dentro de los planes de Dios. No tuvo una visión clara de qué era lo que iba a poder llegar a ser en el Señor. Hoy lo que nosotros podemos entender, mire, hay promesas tan maravillosas que la Biblia dice, una, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que no, miren, no importa si usted no tiene un lugar en una organización, en una congregación, en el cuerpo de Cristo, llamémosle, en una iglesia, en una congregación, y usted no tiene en estos momentos un lugar porque derivado de la pandemia no puede asistir, no hay cómo. Y usted piensa que ya no hay por dónde. La visión de Dios es amplia. La visión de Dios, mire, recuerde que dice la palabra que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos tienen una visión vertical. Mi mirada no puede ver más allá de los obstáculos que se me presentan. Se me presenta un obstáculo, yo ya no puedo ver más allá. Yo ya no sé cómo me voy a recuperar, yo ya no sé cómo voy a avanzar de la situación que se me presentó. Caí en el pecado, me ensucié, la gente se enteró, hice esto, hice aquello, perdí, me endeudé, me sucedió esto, me sucedió el otro, ya no sé cómo voy a continuar. Esa es mi visión porque yo veo hasta donde los obstáculos me permiten. Pero la Biblia dice que por eso nosotros, Dios le da una figura a nosotros, Dios nos identifica a la iglesia que quiere irse arrebatada, la identifica como la águila, como el águila, como las alas de águila, que quiere decir que levanta su vuelo, que no va terrenal totalmente. Entonces, la visión principal que nosotros debemos de tener es que nos queremos ir con el Señor. Que el Señor, cuando decimos, me gustó mucho, cómo dice, cómo lo explicaba el apóstol Sergio, de cuando la palabra dice que el Señor viene pronto. Y que hay algunos que ya se cansaron de esperar y que dicen, tienen 20, 30, 40, 50 años esperando y el Señor no viene. Pero el pronto no quería decir vengo mañana, sino pronto. No sabes en qué momento. Mi llegada será repentina, pronta. No pronto en el tiempo, sino que no sabes cuándo el Señor vendrá. Entonces, lo importante para nosotros es que tengamos esa visión de Dios. Acuérdese, concluyo este punto. El Señor le dijo a Abraham le dice a el rico, y recuerda ese pasaje que Jesús narra, que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a un lugar de tormento. Y el rico le dice, oye, padre Abraham, mira Lázaro, ahí está todo tranquilo, yo estoy acá sufriendo, échame la mano y vamos a cambiarnos, ¿no? Y Abraham le dice, tú recibiste ya tus bienes allá. Y Lázaro recibió sus males, ahora es consolado acá. Mire, si nosotros hemos vivido ciertos males, para los que han sufrido está el consolador.
Para los que se han quedado sin padre, está el Padre que los recibirá como un Padre amoroso a los que se han quedado solos. Para aquellos que han perdido la salud, está el sanador. El Señor se presenta para llenarnos en todo. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? No, hermano, hermana, ni usted ni yo se va a acabar nuestra vida aquí, ya no logramos nada o logramos poco o tantos planes que yo tenía en mi vida y no logré absolutamente nada. Mire, ya sea aquí todavía en la tierra o en la eternidad futura, el Señor cumplirá sus propósitos. El Señor nos, no le llamemos solo recompensa, el Señor cubrirá aquellas cosas que estaban en su visión. Por lo tanto, no debemos de perder de vista la visión que tenemos en Dios, hacia dónde nos dirigimos. Lo principal es nos dirigimos al cielo, nos dirigimos a nuestra morada celestial. No importa si la gente terrenal nos ha mandado hasta el infierno, no importa si la gente le ha juzgado y le ha juzgado mal. La Biblia dice que tenemos una visión en Dios y nuestra primer visión en el cielo es nuestra morada celestial. Por lo tanto, tengamos entendimiento por medio de la visión y por medio de las visiones que el Espíritu nos da. Bueno, necesitamos apurarnos porque nos falta todavía una parte. Entendimiento en las cosas del Señor. Vamos a entender lo que dice. 2 Corintios capítulo 30, versículo 22. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor. Y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Entonces, Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor. Mire, dice la Biblia que el que es espiritual entiende las cosas espirituales y que el que es carnal no entiende lo espiritual y solo entiende las cosas carnales. Esto quiere decir que si nosotros, ahora, antes de decirlo de esta forma, una cosa es espiritualizar todo, otra cosa es entender lo espiritual y otra cosa también es minimizar lo espiritual. Entonces, tenemos como 3 puntos. Espiritualizo lo terrenal, minimizo lo espiritual y entiendo lo espiritual o entiendo lo carnal. ¿Sí? Ya le puse 4 puntos. El primero, espiritualizo lo terrenal. No necesitamos espiritualizar todo para aparentar que entendemos las cosas del Señor. No, no lo necesitamos hacer. Mire, porque a veces hay un exceso en la espiritualización de las cosas. Es decir, estamos orando, ¿no? Y cae un trueno, y ya estamos reprendiendo al diablo porque pues porque quiere hacer llover, yo creo, o porque nos quiere espantar. Pues los truenos espantan hasta a los niños, y si llueve para alguien será esa lluvia de bendición. Pero nosotros, di un ejemplo muy simple, muy burdo, pero hay a veces ocasiones en que tratamos de espiritualizar todo, ya sea por una cuestión religiosa, que tenemos un contexto muy religioso en nuestros antecedentes, o porque queremos elevar a un principio divino, a algo simplemente terrenal. Espiritualizarlo todo y minimizar lo espiritual. Quiere decir que cuando estamos leyendo una palabra en la Biblia, estamos escuchando una predicación y de pronto hay una palabra directa sobre una situación nuestra y a lo mejor alguno de nosotros dice, es coincidencia, no te la creas, ¿no?
minimizamos lo espiritual. Minimizar lo espiritual nos habla de minimizar la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia que le podemos llamar emergente, la que está surgiendo y que se está tratando de hacer, ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo lo menciona nuestro amigo? Incluyente. Debemos de tener cuidado con minimizar lo espiritual. La estrategia humana, la iglesia es de Cristo y la iglesia de Cristo se maneja como Cristo la quiere manejar y eso es lo importante. Entonces, para ya no desviarnos, el entendimiento en las cosas del Señor. Yo debo de entender las cosas de Dios, debo de entender, mire, algo tan básico. La Biblia dice que estamos llamados a la oración. Si yo, como decíamos, el entendimiento por el escuchar, si yo sé que la Biblia dice que el Señor me ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, dice el libro de Efesios, entonces yo tengo el entendimiento para poder orar. Y voy a obedecer porque ya lo entendí, porque lo escuché o lo leí. Entendimiento por el oído, por la visión. Pero cuando yo le quito valor a las cosas de Dios, le quito valor. Cuando hablamos de quitarle valor, no nos referimos a esa actitud mala de menosprecio. Sí, también la incluye. Pero en muchos casos simplemente podemos estar equivocados. Ah, mire, yo le voy a platicar algo de entendimiento en las cosas del Señor. Yo he pasado unas semanas difíciles en mi trabajo y estaba muy abrumado eh, y de pronto, pues sin darme cuenta, me vi sumergido en un estrés y en una dedicación al máximo y al 100 en el estudio de las cuestiones de mi trabajo. Entonces todo el tiempo estaba estudiando, trabajando y en las horas de trabajo estaba aislándome para poder concentrarme al 100%, que no es malo concentrarse al 100% en las cosas que uno hace, pero bueno, yo creo que el Señor me ha dado el privilegio de ser un hombre entendido y me comporté como un hombre falto de entendimiento. De tal suerte que ya empecé a dejar de tener tiempo para... Mi hijita siempre estaba ahí sentada enfrente y ella pues adaptándose a la nueva rutina, ya no tenía tiempo para ella, tiempo para mi esposa, tiempo, poco veía a mi hijo y no se digan las cosas del Señor. Entonces, pero yo tenía un justificante. Lo que me motivaba a hacer eso para mí lo justificaba. Llegó el momento en que tuve un momento de conocimiento, me vino el entendimiento por conocimiento, es decir, entré en esa comunión con Dios y entendí que estaba equivocado. Entendí que el Señor es el que nos pone las cosas, el que pone y quita, el que abre las puertas. Bueno, entendí varias cosas y fíjese, yo podría decir que pues necesito concentrarme al 100% para las cosas que tengo que leer y estudiar en mi trabajo y no puedo distraerme con ninguna otra cosa. El día que volví a entenderlo, que me salí de esta nube abrumadora de cosas que tenía en la mente, me puse otra vuelta, me puse mis audífonos, quité la música instrumental y puse unas predicaciones de mi apóstol Sergio. ¿Cómo? Yo ya no lo entendía que podía suceder, que yo estuviera estudiando cosas y a la par oyendo una predicación. Pero eso durante muchos años a mí me sucedió. Así viví durante muchos años. Entonces entendí las cosas del Señor. Y resulta que ahora que retomé el camino que a mí el Señor me había enseñado, es decir, que yo puedo estar siendo ministrado, que yo puedo estar escuchando alabanza, adoración, no música de relleno, alabando al Señor, adorando al Señor y hasta una predicación estaba escuchando.
y podía desarrollar mi trabajo. Pude desarrollar mi trabajo en esos días. ¿Qué quiere decir? Que el entendimiento en las cosas de Dios me va a hacer prosperar. Debo de tener entendimiento en las cosas de Dios. Debo de tener entendimiento en que si yo le dedico tiempo a la oración, lo platicábamos creo ayer mi esposa y yo, que de verdad hay reposo en la presencia de Dios, que yo puedo buscar recuperarme porque regularmente uno se cansa y más cuando empieza a llegar a cierta edad uno se cansa más, ¿no? Pero resulta que cuando nosotros tenemos este entendimiento de las cosas del Señor, que invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios no es en vano. Y el Señor sabe que estamos cambiando una por otra. El Señor sabe y el Señor nos dota de lo que necesitamos. Bueno, vamos con la última, que es el entendimiento por experiencia. En Job capítulo 12, versículo 12, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Entonces, hablamos, y aquí estamos hablando del concepto bíblico totalmente. El anciano, por ejemplo, una característica de un anciano en la iglesia, de un anciano, es decir, la posición de liderazgo que la Biblia menciona que debe de haber ancianos en la iglesia, una de las principales características de los ancianos en la iglesia es sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Si no hay esta característica en los ancianos, entonces espiritualmente no son ancianos, porque ese es el fruto del anciano. No es ya te hiciste anciano, ahora vamos a entrenarte para que tengas entendimiento. No, el fruto del anciano es sabiduría y entendimiento. Entonces, también nosotros vamos a recibir y a desarrollar un entendimiento con base en nuestra experiencia con Dios, en nuestro servicio al Señor, en nuestro tiempo con Dios. Mire, a veces nosotros escuchamos a alguien que dice, yo hice esto y le funcionó. ¿Verdad? Y ahí vamos nosotros a querer hacerlo. Alguien escribe un libro y dice, el Señor me habló y hizo esto y esto y esto y así me resultó. Y ahí vamos tras de esa experiencia nosotros para tratar también de vivirlo. Y vamos tratando de entender nuestra vida con Dios a través de las experiencias de otros. Y lo importante es que nosotros desarrollemos nuestras propias experiencias en el Señor. ¿Usted ha escuchado de alguien que ha hablado, que ha compartido de que en un momento en la madrugada tuvo una experiencia con Dios, Dios le habló, lo ministró, etcétera? Bueno, no sueñe con la experiencia de ese alguien más. Nosotros debemos de tener nuestras propias experiencias. Y no quiere decir que me tengo que levantar a la misma hora que esa persona se levantaba. Quiere decir que yo tengo que buscar mis experiencias con Dios. Y a través de eso me viene un entendimiento. Tengo un entendimiento por experiencia. Entonces, recapitulamos y vamos a dejar solo la entrada para la siguiente enseñanza porque pues ya se nos ha llegado casi el fin de nuestra hora, que tratamos de ser muy estrictos en ese tiempo. Pero entonces hablamos que el primero es que necesitamos recibir el entendimiento por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos dote de entendimiento. Es la base de nuestro entendimiento. Que el Señor nos dé entendimiento. Fíjese, no me voy a regresar a explicar cada uno, pero ahorita se me viene este otro punto. Adán cuando vio a Eva, acuérdese que el Señor sopló el Neshama en Adán, el entendimiento, el soplo, el aliento de vida lo sopló en Adán y Adán fue un ser viviente inteligente, a diferencia de los animales. Según la Biblia, y eso lo vamos a ver seguramente en la siguiente enseñanza, los animales no tienen entendimiento. Puede ser que no confundamos
por el simple hecho de la palabra entender, ¿no? Y este perrito, este gatito es muy entendido al entendimiento bíblico. La Biblia dice, y sobre todo lo que hemos estado estudiando, la Biblia dice que la diferencia entre un hombre y un animal, entre otras cosas, es que los animales carecen de entendimiento. Por eso compara al hombre cuando tiene falta de entendimiento, lo compara contra un animal. Entonces, Adán recibe ese entendimiento cuando es creado y cuando ve a Eva, entiende que Eva es hueso de sus huesos, carne de su carne. Así lo entiende Adán. ¿De dónde salió ese entendimiento? No era por experiencia, porque nunca la había visto, no sabía lo que era una mujer, pero tenía ese aliento de Dios, esa inspiración de Dios. Bueno, resulta entonces que cuando Adán y Eva pecan, dice que entendieron que estaban desnudos y les dio miedo. De hecho, esa fue una palabra que estudiamos la clase pasada. Ellos entendieron, conocieron que estaban desnudos, entendieron por tener esa experiencia y llegaron a una conclusión. Entonces, necesitamos de ese primer entendimiento. No necesitamos entender que las cosas son malas porque ya caímos en eso. Necesitamos evitarlo. Hay un entendimiento que proviene del cielo y es el entendimiento por el Espíritu. Luego vimos el entendimiento por conocimiento. Luego vimos, a ver, le voy a pedir a mi esposa que me ayude aquí recapitulando, que ella tiene todo apuntado. Entonces, después del entendimiento por conocimiento, vimos el entendimiento por el escuchar, por el oído. El siguiente, el entendimiento por la visión de Dios. Entonces, por espíritu, por conocimiento, por el oído, por la visión, el entendimiento en las cosas del Señor y el entendimiento por experiencia. Lo resumimos en esas 6 formas. No quiere decir que son las únicas, de menos son las que yo estudié, pero es la forma en cómo nosotros podemos recibir entendimiento desde el punto de vista bíblico. Y hasta aquí le vamos a dejar. La siguiente enseñanza, lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver quiénes son los faltos de entendimiento. La Biblia nos enseña quién es el falto de entendimiento. Entonces, una cosa es tener el entendimiento que viene de menos de lo que estudiamos desde estas 6 partes que el Señor nos dota de entendimiento. Pero otra cosa es la gente que está a falta de entendimiento. Y miren la lista. La amargura, los amargados son faltos de entendimiento. Y desde ahí ya nos quedaríamos un buen ratito. Ay, qué tremendo, porque el amargado o el que tiene amargura en su corazón es aquel que siente que ha sido tratado injustamente. Ese es el que tiene amargura en el corazón. Y a ese dice la Biblia que le falta entendimiento. Le falta entendimiento al que es terco y al que tiene ímpetu para hacer las cosas. Le falta entendimiento al adúltero, al necio. Le falta entendimiento al que menosprecia a los demás. Le falta entendimiento al que persigue cosas vanas. Miren, no sé, se me vino a la mente, pero aquel que, no, bueno, ya iba a tocar ahí a los ministros que quieren hacer sus TikToks, ¿no? Cosas vanas, les falta entendimiento, dice la palabra del Señor, ¿no? Bueno, le falta entendimiento al que sale fiador de otros, comprometiéndose sin medir. Le falta entendimiento a la autoridad que oprime a los demás, abusando de su autoridad. Le falta entendimiento a los que son pueblo y que no conocen a Dios, que son cristianos y que no saben nada de la palabra de Dios. Dice la Biblia que esos son faltos de entendimiento. ¿Por qué? Pues por lo mismo que no saben nada. No puede, acuérdese, si no ven o no oyen, no desarrollan el entendimiento.
Bueno, discípulos que no entienden parábolas son faltos de entendimiento. Ya es un nivel, fíjese, el primero que mencioné, los que no conocen a su Dios, es el nivel de pueblo. Pero luego el nivel de discípulos ya es un nivel más alto de cercanía con Dios. Y aquellos que no entienden ciertas enseñanzas y revelaciones de la palabra son faltos de entendimiento. A los que ven la palabra solo literal, todo literal, no hay nada espiritual, todo es literal. Bueno, a los incrédulos les falta entendimiento, son faltos de entendimiento. El soberbio es falto de entendimiento. Y a los que andan en pos de la vanidad de su mente son faltos de entendimiento. Bueno, así que ya tenemos una introducción de lo que veremos el próximo jueves. No se lo pierda, mismo canal, misma hora, y lo esperamos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y para que el Señor nos ayude, como lo hemos visto el día de hoy y el jueves pasado, que el Señor nos ayude a vivir con entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú nos ministras, que tú nos hablas. Y gracias Dios porque tú abres nuestro entendimiento. Permite que así como lo estudiamos el día de hoy, primeramente tú nos des el privilegio, Señor, de recibir ese entendimiento por el Espíritu que necesitamos. Danos, Señor, esa capacidad. Sopla en nosotros. Para aquellos, Señor, que carecemos de ese entendimiento base que tú has dotado en el ser humano y sobre todo en tus hijos, oramos para que tú nos des ese entendimiento que viene por tu Espíritu. Ayúdanos a desarrollar el entendimiento que viene por conocerte, por adentrarnos en la búsqueda tuya, a entender por el oído. Háblanos, Señor, para que nosotros podamos entender que nos estás hablando y así podamos desarrollar nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a desarrollar por la visión, por las cosas del Señor, por la experiencia. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. En tus manos estamos. Bendice a cada uno, Señor, de los que escuchan y escucharán este mensaje. Y bendícenos a nosotros, Dios, con tu hermosa misericordia y tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, así que lo esperamos próximo jueves, 7:30 de la noche, por la página de Facebook, el canal de YouTube. Bueno, en el canal de YouTube lo tenemos diferido, pero en la página de Facebook, El Refugio Ebenezer, o Ebenezer el Refugio, más bien. Bueno, que el Señor le bendiga.